¿Usted ha sentido el amor de Cristo? Sí, Señor. El amor de Cristo es maravilloso. Sí, Señor, amén. No tiene comparación. Hay personas que dicen que el amor de Dios solamente intenta ser alcanzado por otro amor del ser humano, y es el amor de madre. Porque el amor de madre también es un amor incondicional. También es un amor que no importa lo travieso, lo malo, lo feo que sea el hijo, como sea, el amor de madre está ahí. El amor de madre da todo por su hijo, da todas las cosas, hasta lo imposible, hasta lo que no tiene, con total de que su hijo esté bien. Y a veces ese amor lleva a las madres a cometer errores. Errores tanto para ellas como para sus hijos. Porque muchas veces el amor de madre es tan grande, pero a la vez tan humano, que el amor de Dios, el amor de madre provoca que se sobreproteja al hijo, no se le adoctrine, no se le enseñe, no se le discipline cuando debe ser disciplinado el hijo. Pero nadie puede decir que el amor de madre no es maravilloso, no es grande. Y aquí, el día de hoy, vamos a hablar un poco de cuánto influencia una madre en el carácter, en la vida y en la obra de sus hijos. Para mí es mucho más fácil predicar de Isaías 55, pero el Espíritu Santo me pidió, me cargó el corazón para hablar de esto, de cuánto influencian las madres en sus hijos. Y lo vamos a ver a través de 4 ejemplos cortitos. Un ejemplo es el que hemos leído aquí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que es el ejemplo de una abuela y de una madre, de una abuela Loida y de una madre Eunice. Vamos a contextualizar un poco esta familia con Timoteo. Timoteo era hijo de madre judía, pero de padre griego. Había nacido fuera de la comunidad del mundo hebreo, había nacido fuera de Israel. Pero esta madre y esta abuela eran conocedoras de la palabra de Dios, como toda persona hebrea que desde muy pequeño se le enseñaba la palabra de Dios. A los 5 años el niño ya tenía que saber preguntar por qué Adán no tenía ombligo. A ese punto debía enseñarse la palabra de Dios dentro de la familia hebrea. De hecho, a partir de Deuteronomio capítulo 6, se menciona que el padre, la madre, la familia, los mayores tenían que enseñar todas las cosas que había sucedido, todos los mandamientos, toda la ley a los niños, en todo momento, en la casa, en el trabajo, en el camino, de mañana, de tarde, de noche, en todo momento tenía que haber una continua enseñanza de los mandamientos y de las proezas que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel. Entonces, los niños se impregnaban de eso desde prácticamente el momento en que nacían. De hecho, algo muy, muy bonito en la cultura judía era que se le cantaban himnos a los bebés, aún estando dentro del vientre de su madre. Algo que la ciencia moderna vino a descubrir hace relativamente pocos años, que el bebé era receptivo a cómo se le estimulaba estando dentro del vientre de su madre. El pueblo judío lo sabía prácticamente desde siempre. Entonces eso nos manifiesta la sabiduría y la grandeza del conocimiento de nuestro Dios. Y esta madre y esta abuela instruyeron a Timoteo en las Escrituras, como más adelante esta misma carta dicen en el capítulo 3, versículo 15, que dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, desde muy niño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Parte de la enseñanza de Pablo a Timoteo. Esa enseñanza de las sagradas Escrituras era un complemento, era como la antesala al Evangelio.
porque recordemos que Jesús era judío y que Jesús vino a cumplir la ley judía y que en el Antiguo Testamento habla del Mesías, habla de Jesús. Entonces, al conocer las Escrituras, tanto estas mujeres, Loida, Eunice, como el joven Timoteo, conocían quién era el Mesías y que en algún momento se iba a presentar y cómo se iba a presentar y cuál era la labor, cuál era la vida, cuál era el trabajo. Estaba bien instruido. Y eso a Timoteo, una vez que el apóstol Pablo llega a esa ciudad donde ellos vivían y predica el Evangelio, le es fácil a Timoteo entender de quién era Jesús y de que Jesús era cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces eso le provoca en su interior una fe verdadera, una fe no fingida, una fe que habían demostrado sus madres también porque dicen que habían llegado al Evangelio. Y por eso son dignas de ser mencionadas en la Biblia. Porque no solamente se mencionan aquí, en una carta personal, sino también se mencionan en el libro de los Hechos. Entonces eso significa que esas mujeres llegaron a ser reconocidas por la fe que tenían en Cristo. Y eso produjo en Timoteo que en él también hubiera una fe sincera, una fe fuerte, una fe no fingida, no una fe tan valiente. Ese es un ejemplo. Ahí vemos, en este ejemplo vemos cómo una madre y una abuela influyen positivamente. ¿Usted se acuerda de Rebeca? La madre de Jacob y Esaú. Esa madre también influyó en sus hijos, pero influyó para mal. A esa madre había escuchado desde que los bebés estaban en su vientre, de que habían dos bebés que se pelearían entre ellos y de que el mayor serviría al menor. Lo había escuchado de la voz de un ángel de Dios. Pero esta mujer, al escuchar que su esposo entregaría la bendición, la bendición del primogénito, la bendición doble sobre su hijo mayor, se apresuró, como que le salió el encuentro y le dijo: Jacob, ven acá, prepárate un caldo, prepárate una comida para tu padre, y di que tú eres Esaú y que él te entregue la primogenitura. El Jacob le pregunta: pero si Esaú es velludo, tiene mucho pelo y yo soy lampiño, mata con la misma oveja que vaya a hacer el caldo, mata y ponete como un disfraz para engañar a tu padre que está ciego. Influyó negativamente. Esa influencia negativa provocó que, si bien Jacob recibiera la bendición y que fuera bendecido más que su hermano mayor, provocó que hubiera un alejamiento para siempre de Jacob de su madre. Jacob tuvo que salir huyendo por enojo de su hermano mayor y nunca más volvió a ver a su madre. Pero esa madre influyó, aunque su influencia fue negativa, porque por querer lo mejor con su hijo, le produjo un mal peor. A su hijo regalón lo mandó lejos a la casa de unos parientes y nunca más lo volvió a ver en su vida. Imagínese el corazón, yo creo que usted puede ponerse en el corazón de esa madre de nunca más volver a ver a su hijo, por un error o por un adelantamiento o por no dejar que Dios obrara como correspondía. Pero esa madre influyó negativamente. Pero otra madre que influyó mucho en la crianza de su hijo, a pesar de que ante los ojos de los demás no era su hijo, era la mamá de Moisés. Usted conoce la historia de Moisés, que en ese tiempo estaba matando a todos los bebés varones. Como no se pudo esconder más allá de 3 meses, lo pusieron en una barca. Esa barca llegó a los pies de la hija de Faraón. La hija de Faraón lo adoptó y justo aparece una hermana, que nunca falta esa hermana que está siempre cerca de sus hermanos menores, que actúa como una segunda mamá, y le dice a la princesa: yo te consigo una madre hebrea para que lo críe. Porque la princesa se dio cuenta que era un niño de los hebreos. ¿Y a quién va a buscar? A la madre del niño. En la escritura nos dice que la princesa o que la hija de Faraón supiera que esa mujer que iba a criar a su hijo sería su propia madre. No lo dice. Por lo tanto, asumo yo que la princesa no sabía que la mujer que criaría al niño iba a ser, y era su madre. Pero esta madre influyó, educó al niño hasta la edad que el niño pudo presentarse delante de Faraón. ¿Y cómo vemos que influyó esta madre? Lo podemos ver en Hechos capítulo 8.
Cuando en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está hablando de la historia de Israel, y le dice que en el versículo 26 dice, en el 25 dice, pero él, hablando de Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué nos dice estos versículos? Que Moisés sabía que él iba a ser el libertador de Israel. Me imagino que durante todos esos años en que su madre crió a Moisés, su madre tuvo más de una oportunidad de decirle, tú eres adoptado de la hija del rey, de la hija de Faraón. Por lo tanto, tú vas a estar en un lugar grande, vas a estar en un lugar preeminente, vas a estar en un lugar muy poderoso. Pero no te olvides de que tú eres hebreo. ¿De dónde descendiste? De nosotros, los hebreos. Y Dios te puso a ti en ese lugar para libertar a los hebreos, a tu pueblo. Y esa era una madre que estaba influyendo sobre su hijo. Y llegó a tanto la influencia que Moisés pensó, ahora es mi tiempo. Ahora es mi tiempo de sacar a todo mi pueblo de acá. Y resulta que no era el tiempo de Dios. Pero ese pensamiento Moisés ya lo tenía. Ya estaba marcado en su corazón de que él era quien debía libertar. Y cuando mató al egipcio, haciendo justicia por mano propia, Moisés se dio cuenta de que no lo habían entendido, de que no era el tiempo o no era la forma, así que tuvo que huir. Y ahí pasó el proceso de 40 años en el desierto, en el cual Dios lo moldeó, hasta que Dios nuevamente lo levanta, pero ya con poder y autoridad de Dios. Entonces tenemos dos madres que influencian bien en sus hijos, y tenemos una madre que influencia mal en sus hijos. Y el cuarto ejemplo es la madre de Jesús. Todos conocemos la historia de María, cómo se le presentó el ángel, pero algo que recordamos es que en el libro de Lucas dice, todo lo que escuchaba de Jesús, ella lo guardaba en el corazón. Y Jesús tenía, aparte de ser el Hijo de Dios, tenía conciencia de quién era su padre. Y me imagino que María, incluso antes de que el niñito, el bebé, aprendiera a caminar, le estaba diciendo, Dios es tu padre, Dios te gestó así, Dios te formó de esta forma, Dios se presentó de esta forma a mi vida para que tú vengas. Entonces a los 12 años Jesús, siendo un preadolescente, ya tenía completa certeza de quién era como persona y quién era su padre como Dios. Pero aún ese niño se sujetaba a sus padres. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cómo influencia usted en la vida de sus hijos? Por la gracia del Señor, aquí casi todos los que están presentes ya han criado hijos. Solo mi hermana Jessie está criando a la pequeña Agustina. Pero ¿cómo ha influenciado? Aquí me gusta la sabiduría de Dios, porque aquí veo madres que han estado toda una vida en el Evangelio. Aquí hay madres que han estado toda una vida con su esposo en el Evangelio. Hay madres que han estado toda una vida en el Evangelio, pero su esposo no convertido. Hay madres que han llegado al Evangelio después, cuando ya son grandes, cuando ya sus hijos ya están maduros, ya están desarrollados. Hay madres que están criando. Entonces, hay un mix de todo un poco. Pero las madres que criaron y conociendo el Evangelio, ¿cómo influenciaron a sus hijos? ¿Influenciaron para bien? ¿Influenciaron para mal? ¿Influenciaron para bien dando ejemplo verbal, hablado, como hacían las madres en Israel? Y dando también ejemplo no verbal, ejemplo vivido, en ese ejemplo que muchas veces no se habla nada, pero se dice mucho. ¿Cómo han influenciado? ¿Cómo ha sido su tarea? A los que crían, ¿cómo es su tarea el día de hoy? Yo hace tiempo reconocí que yo perdí el tiempo. Yo como padre perdí el tiempo. Y algo que se ve, que se escucha en los medios cuando se hacen estudios de la crianza de los niños, que los primeros 5 años son esenciales para darle el ejemplo de un padre hacia un niño. Son esenciales, porque en ese tiempo el niño todavía no llega a la escuela.
el niño todavía tiene por superhéroe a sus padres. Por lo tanto, la influencia de los padres es muy grande. Pero hay un detalle, que el padre la mayoría de las veces trabaja. La mayoría de las veces no puede estar todo el día dentro de la casa enseñando palabras, enseñando doctrina, enseñando con el ejemplo a sus hijos. ¿Quiénes están? Las madres. Las madres, y por ahí dice alguien que la mano que mece en la cuna, como que dice el dicho, gobierna el mundo, algo así. La madre tiene mayor influencia en sus hijos. Y hay un estudio que se hizo dentro de escuelas, dentro de las iglesias en Estados Unidos, que les gusta hacer estadística de todo. Hay un estudio en el 2018 que se hizo que las madres, los hijos reconocían que sus madres habían influenciado mucho en la fe que ellos tenían, después cuando eran adolescentes, cuando eran adultos. La fe de una madre puede influir mucho en la vida futura de sus hijos. Y hermanos, hermanas, tal vez el tiempo se nos pasó, pero podemos redimir el tiempo todavía a través de Cristo. Tal vez el tiempo, nuestros hijos crecieron, están creciendo o ya pasaron de los 5 años, pero todavía hay tiempo, cuando están bajo nuestro alero, para influir positivamente en la fe de nuestros hijos. Yo recuerdo que mi madre vino a la fe cuando yo tenía 9 años, aproximadamente. Ya para muchos es tiempo perdido. Pero a los 9 años yo pude ver la fe sincera que tenía mi madre. Estaba en el primer amor. Se sentaba a leer las escrituras. Se tomaba el tiempo de leer las escrituras conmigo. Se tomaba el tiempo de comprar una Biblia, en ese tiempo una Biblia ilustrada, y empezar a contarme todo lo que Dios hacía a través de esos hombres. Y eso fue algo que quedó marcado dentro de mi vida. Que ella se tomaba el tiempo, a pesar de todas las ocupaciones que una ama de casa puede tener, pero de educarme en la fe, de prepararme, de enseñarme de que para Dios se le entregaba lo mejor, de que para Dios había que ir anticipándose, en el sentido de que no había que esperar a vestirse en el último minuto, sino ojalá una hora antes, de que para Dios se le servía humildemente, no buscando que alguien hablara bien, sino que el servicio era para Dios. Lo que se hiciera en la iglesia era para Dios, no era para agradar al hombre, sino que era solamente para Dios. Esa madre, yo puedo decir, y en muchas conversaciones con mi hermano hemos hablado de cómo ha influido esa madre en nosotros. Pero, ¿cómo influye usted el día de hoy? Yo veo abuelas, ya criaron a sus hijos, ya tienen sus nietos. ¿Cómo influye usted en la fe de sus nietos? ¿Cómo influye usted con su ejemplo hablado y con su ejemplo no verbal? ¿Cómo influye en su manera de vivir? ¿Cómo influye usted? ¿Cómo puede mejorar la fe de sus nietos? ¿Cómo puede mejorar usted la fe de sus hijos? No solamente hablando de la Escritura, no solamente sentándose y tomándose el tiempo, sino también siendo ejemplo de devoción, siendo ejemplo de servicio, siendo ejemplo de como la mujer prudente, como la mujer sabia, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Un ejemplo que no solamente es ejemplo dentro del hogar, sino que también lo es afuera. Un ejemplo de trabajo abnegado, un ejemplo de cuidado, un ejemplo de fe. Usted de esa forma puede influenciar en sus nietos o en sus hijos o en los niños que están creciendo alrededor suyo. Muchas veces las madres tienen la capacidad nosotros como hermanos de poder a veces cuidar a un niño que es de un vecino o de estar en algo social. Entonces, ¿cómo pueden influir ustedes? La labor dentro de la familia es muy específica, tanto para esposo como para madre. Pero la labor de madre es mucho mayor, porque está diseñado por Dios que esa madre tenga más tiempo con sus hijos. El hombre tiene que salir afuera, pero la madre se queda en el hogar. La madre se queda criando. La madre se queda cuidando. Y algo que lamentablemente este feminismo o esta lucha por iguales derechos
ha socavado mucho a la familia. Ha quitado valores a la familia, le ha quitado el valor de padre, le ha quitado el valor de madre dentro de la familia. Ahora poco más se exige que todas las madres puedan producir, puedan ganar dinero, pero dejen de lado a sus hijos. Muchas veces se les coloca a los hijos con nodrizas o con gente que los cuide. Pero no es la madre. No es la madre el que los está criando, no es la madre el que los está cuidando. ¿Y cómo influencia la fe, el conocimiento o la verdad de Dios de esa persona que está cuidando a sus niños? No lo sabemos. Eso lo sabremos cuando tengan 17, 18, 19, 20 más. ¿Por qué? Porque en esa edad los niños tendrán que manejarse solos. Y esa edad los niños tendrán que saber si siguen la fe de sus padres o se van. Mis hermanos, como decían delante, tal vez el tiempo ha pasado, tal vez ya criamos, pero podemos redimir el tiempo a través de la fe en Cristo. Usted como madre puede seguir orando y no me cabe ninguna duda de que usted ora profundamente por la fe de sus hijos. Confíe plenamente de que su hijo podrá seguir los pasos de Cristo. Pero el ejemplo que ya dio en la vida pasada, o que tal vez usted no conocía el Evangelio cuando estaba criando, usted lo puede revertir a través de la oración sincera, de la oración eficaz del justo. Usted puede revertir ese tiempo perdido en el mundo, lo puede revertir para que sus hijos lleguen a la fe. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios real. No es un Dios de iglesia, no es simplemente un Dios que cuando usted entra los martes, los jueves, los domingos, los miércoles aquí a la iglesia se manifiesta. Es un Dios que se puede manifestar en sus vidas todos los días y a toda hora. Esa debe ser su fe, esa debe ser su manera de servir, de amar, de hablar de Cristo. Porque nosotros somos humanos y muchas veces en nuestro ajetreo nos olvidamos. Pero nunca nos debemos olvidar de que Dios está con nosotros en todo momento. No para castigarnos, sino para demostrarnos su amor y su misericordia. Yo le doy gracias al Señor porque me ha permitido todos estos años tener una fe de una manera que tal vez yo no entendía, pero una fe en mi Dios, que mi Dios es real, que mi Dios es palpable, que mi Dios es más real que yo mismo. ¿Por qué? Porque mi Dios existe por toda la eternidad. Yo tengo una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Mi Dios existe para toda la eternidad. Entonces es más real que yo mismo. Él no necesita existir porque Él siempre ha existido. Él está encima de todos mis pensamientos. Él está por sobre todo mi pensar, toda mi forma de creer. Está por encima de muchas cosas de las que yo no entiendo. Ese es mi Dios. ¿Usted lo vive así a su Dios? ¿Usted lo vive así? ¿Tiene esa certeza de que no importa las dificultades y no importan los beneficios? Dios está siempre con usted. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude porque Él nos redimió a precio de sangre para traspasarnos de este reino terrenal, de este reino en el cual hacíamos lo que queríamos, para pasarnos al reino celestial, en el cual nosotros vivimos por la gracia de Cristo. Cuando usted se convierte en cristiano, cuando usted acepta por fe el perdón de Cristo, usted se traspasa de un reino hacia otro. Usted se traspasa del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y usted tiene más influencia todavía, porque ¿quién de ustedes no me puede decir que los ojos de los hombres, los ojos de todas las personas están sobre usted? Sobre todo cuando saben que se convirtió al cristianismo. Pareciera que cuando no somos cristianos nadie nos ve. Pero cuando nos convertimos, tenemos todos los ojos ahí viendo cuándo podemos caer. No para congraciarse en nuestra buena forma, sino para cuando nos puede ver caer. Entonces nosotros tenemos la posibilidad ahora de decirle a todo ese mundo, de una forma no verbal, que Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Y que a través de nuestra fe y de nuestro conocimiento en Dios cada día mayor, podemos predicar el Evangelio a ellos. Podemos predicar el Evangelio a nuestros hijos que tal vez están descarriados. Porque podemos ver que hay una salvación que no es de mano de hombre, sino que es una salvación comprada a precio de sangre del Hijo de Dios. Mis amados hermanos, no perdamos la fe. Mis hermanas que han criado
y tal vez no ven frutos, no pierdan la fe. Amén. La palabra que usted diga no vuelve vacía. Aleluya. Dios va a hacer que esa palabra germine y rinda fruto algún día. Amén. Señor, amén. Que podamos tener nuestra fe en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Que nuestra regla de conducta sea Cristo. Que no seamos de doble ánimo, como muchas veces se dice, que yo lamentablemente también lo vi, y muchas veces, que cuando la madre está sola, pone Marco Antonio Solís, pone Ricky Martin, pone un montón de música secular. Y eso sus hijos lo están viendo. Pero cuando su padre llega, ahí cambian la música, ponen alabanza. Ponen Danilo Montero, Marco Barrientos, ponen alabanza. ¿Qué ejemplo le está dando? Con eso usted está dando el ejemplo de que su fe no es sincera. De que a Dios no hay que servirle en cada momento. Las madres que hacen eso, que actúan de esa forma falsamente, se están dando señas a sus hijos de que la fe en Dios no importa. De que la fe en Dios es desde el momento que entra a la iglesia, desde que entra el padre de familia. Pero no es en todo momento, en todas circunstancias. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos actuando con dobleces? Nuestros hijos tienen una capacidad maravillosa de ver cuando somos sinceros. Nos ven por debajo de la piel. Y yo creo que a más de uno le ha pasado. Pero nuevamente volvemos a la fe no fingida en Cristo. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude porque necesitamos creer nuevamente en ese Cristo que nos sorprendió un día. Volver a creer en Él con toda nuestra fuerza, con todas nuestras capacidades. Porque Él es el único que vive y reina. Y el único que nos saca adelante. Esto no fue tal vez una predicación para gritar diciendo un aleluya. Pero reconozco que el Señor ha hecho una obra en mi vida a través de esto. Y yo les dejo la palabra final. Madre, ¿cuánto usted influencia en la vida de la fe de sus hijos? El Señor nos ayude. Voy a pedir a mi pastora que te dé gracias por esta palabra. Te agradecemos, Señor, en esta noche el consejo de tu palabra. Nos pones, por ejemplo, Señor, la influencia de buenas y de malas madres. Quizás con el mismo amor, Señor, queriendo hacer el bien, nos equivocamos. En esta noche te agradecemos, Señor, y te pedimos que la gracia del Espíritu Santo sea en cada hogar, en cada matrimonio, Señor. Libre a nuestros hijos de la maldad del mundo, a nuestros nietos. La sangre del Cordero de Dios los cubra en esta noche, los guarde. Señor, gracias por el consejo de su palabra para poner cuidado. Señor, yo te alabo, te bendigo, porque tu palabra, Señor, nos previene de la maldad del mundo. Las tinieblas, Señor, hoy día se han tirado sobre los niños, sobre los pequeños. Señor, estas leyes que los hombres han hecho, Señor amado, la garantía de la niñez, ha traído tanto mal a este mundo, Padre Celestial. Denos la gracia no solo a las madres, a los padres, para resguardar a los niños que van creciendo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, nuestros hijos, nuestros nietos son protegidos a través de la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo tiene el poder para rodearles, para cuidarles. Y Señor, denos la sabiduría, como dice su palabra, para ser responsables de los nuestros. Te agradecemos, Señor, esta palabra. Quizás un poquito uno podría pensar que no corresponde, pero la iglesia manda a usted, Señor amado. Usted conoce la necesidad de su pueblo. Siga bendiciendo al predicador esta noche, sígale dando gracias. Bendiga a mi hermano que está a la puerta, Señor, también. Bendiga a nuestro pastor y tenga usted misericordia de aquellos que no se han acercado al templo. Padre mío, como la influencia del mundo muchas veces distrae al Hijo de Dios, distrae a la hija de Dios y le da más importancia a las fiestas del mundo que alabar y bendecir tu nombre, como dijo el rey David. Un día en la casa de Dios vale más que 1000 días afuera. Señor, por eso en esta noche ayúdanos a comprender tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser maduros en la vida espiritual. Muchas gracias, Señor, por el consejo de su palabra.
Y una vez más le ruego que por misericordia sea usted guardando nuestra descendencia, Señor, te lo ruego por misericordia. Señor, guarda a nuestros niños de la iglesia, aquellos que están fuera, Señor, nuestros hijos, creemos que usted lo traerá, Señor, por misericordia. Los esposos, la familia que falta, usted obrará milagros, Señor, y los traerá al Evangelio para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este aviso, por esta, Señor, pregunta. Ayúdanos, Señor, a influenciar para la vida eterna. Gracias, Señor. Bendíganos en esta noche. Levántenos con esta palabra, meditándola, haciéndonos responsables de cada una de nosotras como madres, como abuelas. Los padres también, Señor eterno, puedan estar allí ayudando por misericordia. Señor, te damos gracias. Bendiga a nuestro pastor, guárdelo y cuídelo. También te ruego por los enfermos. Protege, Señor, la familia del Alberto. Líbralos, Señor, que no tengan problemas, Padre Celestial. Como también te ruego que bendigas a mi hermana Gloria y a aquellos que están enfermitos, te haga misericordia. Levántenos bendecidos, levántenos, Señor, cuidando tu palabra y levántenos contentos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.